Miren este arroz, miren. Chequen. Qué desgranadito, miren. Miren qué sabroso. Qué bien, qué sueltecito. Qué brilloso. Miren. Rico, me encanta, mira. A mí el arroz así me gusta, desgranado. Suelto. Que no quede así pegado ni batido. Miren qué rico. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy les traigo esta receta que les debía de hace mucho tiempo. Esto es congrí cubano o moros y cristiano, como también se le conoce. Voy a enseñarles a hacer este congrí en otra función de la olla Ninja Foodie, porque ya en el canal tenemos una receta de congrí, pero con otra receta, con otra manera de prepararlo, porque también tiene otros ingredientes. Este es un congrí que queda bien desgranadito, que queda bien suelto el arroz y queda muy sabroso como guarnición de cualquier guisado que ustedes hagan. Esto es congrí, perfecto congrí cubano en la olla Ninja Foodie. Vamos para allá. Bien, miren, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Hay quien pone un poco más, hay quien pone un poco menos, pero yo considero que esto es lo principal para la base de un buen congrí. Un congrí simple pero bien sabroso, con mucha sazón. Miren, aquí hay una taza de frijoles negros. Estos son frijolitos pequeños a granel que yo compro aquí en un puesto cerca. Me gusta porque cocinan muy rico y me quedan enteritos. Una taza de frijoles negros por 2 tazas de arroz extra largo. Este es un arroz de bolsa, un arroz de marca, por tanto es un arroz de calidad, arroz super extra o extra largo. Vamos a hacer 2 tazas. Si ustedes quisieran hacer solo una taza de arroz, entonces serían una taza de frijoles igualmente, pero van a ver las porciones a la hora de mezclarlo con el arroz. Vamos a ocupar aceite de oliva, unas 4 onzas. Ocuparemos pimiento para nuestro congrí. Un congrí debe llevar ají pimiento o pimiento morrón. Media cebolla también para sofreír el arroz, junto con 2 dientes grandes pelados que vamos a triturar. Para los frijoles los vamos a cocer con 1/4 de cebolla blanca y 2 dientes de ajo con camisa. Le vamos a echar 2 cucharadas grandes de consomé de pollo en polvo y 2 hojas de laurel. Para darle un toque de acidez que siempre viene muy bien, aquí yo tengo, miren, medio caballito de vinagre. También puede ser vino seco o vino blanco de cocina. Y en Cuba se cocina mucho con comino. Entonces vamos a echarle una cucharadita pequeña de comino que yo molí aquí, molcajeteé, para darle ese sabor a comino. Si no le gusta puede reducirlo o quitarlo. Y vamos a salar con sal y pimienta. Esto es sal también con sazonador de carnes. Es un sazonador especial que voy a ocupar también para mi congrí. Pueden usar, y de hecho sí, vamos a agregarlo, sazón completa. Miren, esta sazón que trae orégano, que trae diferentes cosas, sazón completa, pueden incluirla como ingrediente, o si no lo tienen igual lo pueden suprimir, pero esto le puede dar sabor. Recuerden que el congrí se puede hacer con empellas de puerco, con tocino. Nosotros vamos a hacer un congrí perfecto, bien desgranado en la olla Ninja Foodie, pero la base ustedes ya luego lo pueden implementar con otros tipos de ingredientes. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ablandar nuestros frijoles. Abrimos nuestra olla Ninja Foodie, echamos la taza de frijoles negros que ya están escogidos y lavados. Importante, sobre todo si es a granel, que lo escojan porque viene con suciedad, viene con piedras. Entonces vamos a echar la taza de frijoles, echamos 4 tazas de agua, o sea 1 litro.
Y no es que se vayan a ocupar todos los frijoles, esto nos va a dar para 2 comidas, pero pues tenemos que hacer este proceso de ablandar los frijoles. Para hacerlo desde cero, pueden ocupar frijoles de lata, pero bueno, no es lo ideal es que todo se haga fresco y aquí en casa, ¿no? Sin condimentos, sin conservadores, sin nada dañino, todo natural. Y para sazonarlo, como les dije, 1/4 de cebolla blanca, 2 dientes de ajo grande con camisa, las 2 hojitas de laurel, 2 cucharadas grandes de consomé de pollo, y eso es todo. Ahora vamos a ocupar la tapa de cocción express que trae la Ninja Foodi. Si su Ninja Foodi es la que ya lo tiene incluido, entonces nos vamos a la función express. Colocamos nuestra tapa, cerramos la válvula en seal, prendemos la olla, elegimos en función presión, en high, y en tiempo le vamos a dar 25 minutos. Depende del frijol que estén ocupando. El frijol no debe quedar bien cocido, sino casi al punto, medio crudón. Entonces yo la temperatura, el tiempo, perfecto que he calculado son 25 minutos para esta tacita de frijoles. Y van a quedar enteritos, blanditos, pero no bien cocidos, porque se terminan de cocer luego con el arroz. Y le damos start. Bien, acaba de terminar los 25 minutos de cocción de mis frijoles. Vamos a apagar la olla y sacamos la presión forzando la válvula. Ya salió toda la presión, bajó el pistón y entonces con seguridad podemos abrir nuestra olla. Y así están los frijolitos. Vamos a retirarle la cebolla y el ajo, el laurel, recuerden que estos frijoles les alcanza para 2 porciones de con gris. Listo. Retiramos nuestra olla interna. De aquí solo vamos a ocupar 2 tazas. Y entonces vamos a poner otra olla interna. En este caso esta es la inoxidable. Vamos a prender la olla. Elegimos en función Sear Sauté en high. Y vamos a echar 4 onzas de aceite de oliva. El aceite de oliva quema muy rápido, así que no se confíen. Vamos a esperar un momentito más. Y echamos nuestro arroz, que yo no lo lavo. Si ustedes gustan, lávenlo y séquenlo bien. Solo lo lavo si es a granel, pero en este caso es arroz de bolsa y me da confianza, ya lo he trabajado bastante. Vamos a mover un poco, ya empieza a oler. Significa que ya mi aceite está caliente. Vamos a freír nuestro arroz, que nos quede bien frito pero de manera uniforme. El secreto de este con gris en la función que vamos a ocupar y en la olla ninja está en freír bien el arroz.
Mire, cuando mi arroz ya está caliente y empieza a freír, en ese momento vamos a echar la media cebolla que yo piqué en cuadritos pequeños para que se acitrone y se sofría junto con el arroz. ¿Por qué no la puse antes? Porque el arroz tiene un proceso más largo y no quiero que la cebolla se me queme. Entonces ahorita va a ser el mismo efecto y va a terminar el arroz sin que la cebolla quede chamuscada, ¿no? A la vez que se va impregnando de ese aroma, de ese sabor, de ese perfume que nos da la cebolla. Hay que mover constante para que no se nos queme, porque esta olla ya saben que cocina rápido. Si usted no está muy acostumbrado o acostumbrada, por favor no se despegue. No se despegue de su olla. Miren, el arroz ya empieza a dorarse bien. Entonces, hasta este momento, le vamos a echar el ajo triturado. Los 2 dientes de ajo que yo trituré. Y seguimos moviendo. Tiene que agarrar un color así, caramelizado. Uniforme. Miren, cuando ya mi arroz está bien doradito, así como se ve, entonces le vamos a echar las 2 tazas de frijoles negros. Que caiga de todo, bastante grano y bastante caldo. Miren. Integramos bien. Aún siguen la función Ciar Sauté. Miren, como les digo, todavía me quedó para otra comida, miren. Eso lo podemos reservar en el refrigerador sin problema ninguno. Entonces ahí le vamos a echar un poco de sazón completa. Le vamos a echar el comino que molí, que molcajeteé. La acidez que nos brinda el vinagre o el vino que ocupemos. Vamos a integrar un poquito. Suena así porque estoy moviendo la olla interna, entonces como que... Recuerden que esta olla no es la original, es un sustituto. 4 tazas de agua potable le echamos con la olla apagada. Integramos bien todo. Ya tiene la sal, los frijoles, el sazón, el comino. Nos falta todavía el ají pimiento. Te lo voy a dejar hasta el final porque me gusta que quede como hervidito nada más. No lo voy a echar aquí para que no se me consuma. Y ya. Ahora vamos a poner
una tapa, cualquiera que le quede a la ninja. Entonces prendemos nuestra olla, elegimos ahora en función steam, al vapor. Y miren, esta olla no fue diseñada para arroz propiamente, pero aquí en el canal tenemos un montón de recetas de arroz, ya sea con presión o, como es el caso de la función de steam, de vapor. El arroz rojo y otros más se hacen mejor aquí al vapor que en presión. Hay una receta en el canal también de Moros y Cristianos, hecho con empellita de puerco, que tuvo otra preparación. Pero esta, si ustedes siguen los pasos exactos, les va a salir un arroz desgranadito y muy rico. Y si quieres hacer nada más una taza de arroz, entonces en vez de 2 tazas de frijoles como yo le eché, le vas a echar 1 de frijoles y 3 de agua. Aquí son 2 tazas de arroz, 2 de frijoles y 4 de agua. En la función steam, en tiempo de 25 minutos a 28. Yo prefiero ponerle 28 para que seque bien. 28 minutos en la función de steam. No vamos a destapar la olla en ningún momento. No vamos a mover. 28 minutos. Miren, cuando ya solo falte 6 o 5 minutos para terminar la cocción, sin que se nos escape mucho el vapor, rápido vamos a echar el pimiento morrón, ají pimiento, pimentón dulce, como ustedes lo conozcan. Lo vamos a echar sobre el arroz y volvemos a tapar. Tapamos y esperemos que termine el proceso. Recuerden, 28 minutos para 2 tazas de arroz, y si usted solo va a hacer 1 taza de arroz serían 18 minutos. Una vez que terminaron los 28 minutos, automáticamente cambia a Keep Warm, mantener en caliente, y así en esa función lo vamos a dejar 10 minutos más. Es importante no destapar, no mover. 10 minutos más en la función de Keep Warm, que automáticamente se cambia cuando termina el proceso de steam, de vapor. Miren, ya cuando llega a 10 minutos apagamos la olla. La apagamos, sin embargo no la abrimos todavía. Vamos a dejarlo reposar otros 5 minutos para hacer el proceso de esponjado. Bien, ya pasaron los 5 minutos de reposo, ahora vamos a hacer el proceso de esponjado. ¿Cómo se hace? Bien fácil. Miren, con un tenedor vamos a ir abriendo. Miren, abrimos para que el vapor que está hasta abajo salga, a la vez ya se mezcle el pimiento. Abrimos y así ayuda a que el arroz salga más esponjado. Voy a probar a ver qué tal está. Muy bueno. Lo tapamos y lo dejamos reposar un poco. Y bien, vamos a probar qué tal está. Miren, después que ya termina de reposar y todo, le pueden hidratar con un poco de aceite de oliva. Incluso echarle mantequilla. Miren qué bien quedaron los morrones. Miren este arroz, miren. Chequen. Qué desgranadito, miren. Miren qué sabroso. Qué bien, qué sueltecito. Qué brilloso. Miren. Chequen. Ahí nada se pega, todo está desgranadito. Es un perfecto con gris que la verdad se disfruta hasta solo. Miren. Esto por supuesto es una porción exagerada, pero vamos a probar una parte. Voy a probar una parte. Vamos a disfrutar este con gris. Vamos a ver qué tal quedó. Rico, me encanta. Mira, a mí el arroz así me gusta desgranado.
suelto, que no quede así pegado ni batido. Miren qué rico. La verdad, sigan esta receta y les va a quedar así de igual. Bien delicioso. Le pueden echar empella, chicharrones. Miren qué rico está. Solo pueden ver porque no lo pueden saborear, pero miren qué bien se ve esto, qué pinta tiene, miren. Adictivo. Esto es arroz con gris o moros y cristianos, un perfecto con gris cubano en la olla Ninja Foodie. Buen provecho.